Continuamos nuestra transmisión en vivo desde aquí de la sede de la Cumbre de Negocios en su edición 27ª. Aquí estamos con un nuevo tema interesante. Sí, por demás, bueno, tenemos que decir que la sede es el Centro de Convenciones de Cancún, destino turístico de clase mundial que recibe a ponentes y gente, expositores, empresarios, inversionistas también de carácter internacional. Muy interesante la ponencia anterior y lo de que sigue, pues es para no perdérselo. Claro que sí, porque se trata de innovadores mexicanos compitiendo a nivel global. ¿Qué se necesita para ello? Sí, definitivamente, lo que están buscando, sobre todo son procesos y equipo tecnológico para poder mantener en muy buen estado, sobre todo los ecosistemas terrestre y marino, tecnología, alta tecnología para poder lograr permitir que estos proyectos, como lo dice el gobernador, sigan siendo sustentables, sostenibles y sostenidos precisamente por la base empresarial, ¿no? No, desde luego que son varios factores, ¿no? Varios factores para poder lograr el desarrollo sustentable. Sí, el cuidado del medio ambiente es una premisa. Sabemos de que la sustentabilidad se basa en eso, y usted bien lo sabe, es el desarrollo económico, el social, pero el cuidado estrictamente privilegiado de la ecología y el medio ambiente. Y con la tecnología seguramente se pueden hacer muchas cosas. Se trata de cambio Esperemos climático. que sí, seguramente vamos a escuchar importantes comentarios y sobre todo de los ponentes Sí, pues son expertos, sobre el tema. Son expertos, es gente que sabe de lo que van a hablar, ¿no? Así es, claro que sí. Y después de este blog, pues nos vamos a despedir por el día de hoy, pero les invitamos a que nos acompañen a continuar viendo este último blog y ya mañana los esperamos a las 9 de la mañana. Así es, efectivamente, este es el último de esta noche. Quédense con nosotros, muy interesante, y les agradecemos mucho la gentileza de su compañía. A la firma del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Río de Janeiro en el año 1992. Y ha habido algunos parlamentos nacionales que ya han declarado la emergencia climática, como es el caso del Parlamento del Reino Unido. Pero estamos en México y vamos a hablar de las amenazas a las que se enfrenta México en este sentido. De hecho, México es un país muy vulnerable al cambio climático debido, primero, a su situación. Más de que es su perímetro está en la franja costera y uno de los impactos del cambio climático es la subida del nivel del mar. Además, también se prevé que haya una disminución de las precipitaciones en alrededor de un 10, un 15%. Esto también va a traer fenómenos de sequía. Otros fenómenos extremos también son los ciclones tropicales y además también se prevé que en México para el año 2039 en el norte del país suba 2 grados centígrados la temperatura y en el sur entre 1 grado y 1,5 grados centígrado. En México tenemos que recordar que, por ejemplo, en el año 2017 estuvo posicionado, fue el 12º país con mayor economía y al mismo tiempo ocupaba el 13º lugar en emisiones de CO2, representando un 1,3% del total. No he encontrado información sobre las emisiones totales de ese año, pero sí el 6º informe que ha mandado México a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático nos dice que en el año 2015 México emitió 700 millones de toneladas de CO2. Y por sectores, el principal sector de emisiones en México es el transporte, que en ese año representaba más del 22%. Después viene la producción de energía eléctrica con un 21%, el sector agropecuario con alrededor de un 10% y el sector de residuos con un 6%. En el sentido, el índice de desempeño de cambio climático situaba a México, el último índice que se ha publicado, en el puesto 25º. Además, está bien calificado por una parte en este índice de desempeño porque ha ido mejorando el consumo de energía per cápita, que se ha ido reduciendo. Pero está muy mal calificado México por la presencia, la escasa presencia que tienen las energías renovables en el mix energético de México.
Recordemos que México ha sido un país líder en la lucha contra el cambio climático porque después del Reino Unido en el año 2010 publicó su ley de cambio climático, que algunos de nuestros oradores 2012. nos van a hablar de ellos, y además firmó el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, quiero recordar que tiene como objetivo fundamental que para el año 2050 no se supere en el planeta los 2 grados centígrados, pero el objetivo realmente es alcanzar que no se supere 1,5 grados. Y para ello todos los países tenían que presentar compromisos de reducción de emisiones, las denominadas contribuciones nacionalmente determinadas. Y la contribución de México es del 22%. Pero además, lo que está sucediendo es que la comunidad científica ya ha alertado que estas contribuciones nacionalmente determinadas en total no van a ser suficientes para lograr el objetivo de París. Y por eso el secretario general de las Naciones Unidas acaba de convocar en septiembre una cumbre en Naciones Unidas, UN Climate Summit, que pedía a los países que llevaran ambición y mayores compromisos de reducción. En esta reunión no estuvo presente México y la COP de Cambio Climático, la 25, va a tener lugar el próximo mes de diciembre en Santiago de Chile y se espera que los países presenten contribuciones nacionalmente determinadas mucho más ambiciosas. Por eso en México hay que aumentar la ambición y hay que cumplir con los compromisos y con la legislación que se ha ido aplicando y se desarrolló previamente a la administración actual. De todo esto, este es el contexto de la conversación que vamos a tener ahora mismo con estos excelentes panelistas que me acompañan, grandes profesionales y conocedores de la materia en México. Por una parte nos acompaña Luis Manuel Guerra, que es presidente y director del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas. También nos acompaña Luis Lozano, que es director general en el ámbito legal y director de Relaciones Institucionales. Tienen que ver con realidad virtual y 3D inmersivo. ¿Sí? Él es fundador y chief de HIIT. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Con nosotros también está el doctor Wesley David Sine, que es el Faculty Director del Entrepreneurship and Innovation Institute of Cornell University. Él ha focalizado su research en las áreas, como lo comenté, de entrepreneurship, pero también de innovación en Estados Unidos, Latinoamérica, el Middle East y Asia. Esto incluye, por supuesto, 2 países muy importantes que hoy se comentaron en la mañana, México y China. Y espero que nos pueda comentar algo al respecto. También ha publicado muchos papeles y mucho research respecto a temas de innovación en las publicaciones más respetadas y en los journals más respetados. Gracias por estar acá. Thanks a lot for being here, Wesley. Gracias. Con nosotros también está Rafael Funes. Rafael Funes es realmente un entrepreneur, uno de los primeros entrepreneurs y tal vez de los muy pocos que puedan conocer que haya producido software propietario en nuestro país. Él, desde que salió de la escuela, se dedicó a desarrollar un software hoy conocido como Lobis, antes conocido como Dynaware, el cual es un software que hoy compite de manera directa con alguno de los softwares de Enterprise Resource Planning más conocidos a nivel mundial. Rafael es el presidente ejecutivo de Lobis Internacional. Gracias, Rafael, por estar aquí. Y ojalá, porque probablemente es una cuestión de logística y de vuelos, Marcus nos pueda alcanzar. En ese caso, solo para que lo sepan, pues Marcus es uno de los entrepreneurs probablemente más reconocidos de México. Él es el fundador y CEO de varias empresas,
Guaira, México.com, Cimitel, Avdeo, etc. Y también es el fundador y CEO de Startup México, ¿sí? Que es, no sé si todos conocen Startup México, pero es el primer supercampus de emprendedores en México. Adicionalmente, también participa en la serie Shark Tank y es uno de los tiburones. Esperemos que el tiempo y las cosas permitan y todo esté bien para que nos pueda acompañar. Si lo ven venir y subir, así será. Bueno, ¿qué les parece si con eso empezamos? Y yo diría, Manuel, ¿tú has vivido lo que significa ser un innovador? ¿Sí? Un creador siendo mexicano, en condiciones honestamente probablemente muy adversas y diferentes a las que hay ahora, no lo sé. Yo te preguntaría un par de cosas y uno es, ¿cuánto ves que han cambiado las cosas en México? ¿Qué cambios requerimos implementar para poder escalar? Y el tercero es, ¿qué relación deberíamos de tener nosotros con Estados Unidos para asegurar que entre estos dos países tenemos una sinergia productiva que nos permite que esa productividad de nuestro país vaya hacia adelante? Ok, muy bien, gracias. Bien, mira, el México de hoy es muy diferente, por ejemplo, al México del año 2003, que fue cuando me tuve que ir de México porque no encontraba las oportunidades aquí. Yo quería inventar algo, quería desarrollar algo nuevo, quería llevar tercera dimensión, realidad virtual a todo el mundo, y todo el mundo me decía que estaba loco. Entonces, en ese momento no había fondos de inversión, no había angel investors, no había venture capital, y la inversión siempre había sido polarizada como inversión de bajo riesgo. Entonces, de repente, tú tratabas de acercarte a alguien y decían, no, es demasiado riesgo, es tanto riesgo que prefiero pasar. Entonces, de repente dije, bueno, pues, ¿sabes qué? No se pudo en México, me voy a Estados Unidos, y en Estados Unidos fue totalmente diferente. Ahí pude conseguir a la gente, conseguir el capital, conseguir el desarrollo, empecé a trabajar con los militares, Northrop Grumman, Lockheed Martin, la NASA, Pentágono, y fue muy interesante ver lo que había hecho ahí. Y durante todos estos años, me fui en el 2003, ahora que regreso a México para tratar de hacer mi iniciativa de cambio en innovación en México, me doy cuenta que el México de hoy es muy diferente, muy diferente. Ahora tenemos una recepción más amplia, una visión más amplia también, y vemos que las universidades están promocionando y apoyando la innovación dentro de sus propias universidades. Vemos que la iniciativa privada también está invirtiendo una cierta parte de su profit en investigación y desarrollo, lo cual es muy bueno. Internamente ya vemos un interés de desarrollarse, de innovar, de implementar nuevas tecnologías disruptivas dentro del proceso de negocio, y eso es muy bueno también. Y también vemos a la sociedad y a los alumnos de la academia más interesados en aprender tecnologías de última generación, tecnologías disruptivas y empezar a aplicarlas. Yo creo que lo que todavía existe el día de hoy y que existía antes es un gap muy grande entre el recurso humano que egresa de la universidad y lo que requiere la industria de México. Creo que hay un gap muy, muy grande y creo que se tiene que construir un puente. Y eso es lo que yo creo que deberíamos empezar a organizarnos en la academia, por un lado, para cambiar los currículums y todo lo que sería el temario de materias que llevan, para que se vaya acoplando más a las últimas tecnologías que incorporen todo lo que sería inteligencia artificial, redes neurales, que se incluya todo lo que tenga que ver con robótica, IoT. Si no empezamos a crear ese puente de conocimientos con el recurso humano, pues siempre vamos a tener ese gap. Y si nosotros lo cambiamos, entonces cuando llegue a la industria ya tendrán otras habilidades, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también creo que todavía se tiene que cambiar un poco, aunque mencionabas lo de la inversión y los venture capital, sigue prevaleciendo en mi perspectiva, y por eso tuve que poner, o sea, lo tuvimos que hacer a nivel privado, sigue la perspectiva de que el alto riesgo que representa una inversión, por ejemplo, en propiedad intelectual o en intangibles, que no los ves hasta que no los desarrollas, y cuando desarrollas software así es, ¿no? Lo tienes en la cabeza y necesitas contratar un batallón de personas para demostrarlo. Pero el no poder tocarlo, el no tenerlo tangible, que no es brick and mortar. Entonces, de repente, cuesta mucho trabajo para un inversionista decir, ok, apuesto a la idea, invierto en la idea, apoyo la idea. Y lo que me he encontrado también es que en México los venture capital entran en una etapa, por lo general, donde dicen, bueno, cuando llegues a ventas, en post-sales,
le dicen al emprendedor, cuando llegues al punto de ventas, entonces empezamos. Creo que esa mentalidad hay que cambiarla, porque si hay algo que se necesita para realmente apostarle a México y a los mexicanos y a los innovadores mexicanos, es el riesgo, pero un riesgo educado, un riesgo donde puedas analizar muy bien todos los aspectos a través de una forma multidisciplinaria, porque entiendo que hay capital, o sea, hoy hay capital en México, hay necesidades, hay ideas, pero no acaban de conectarse porque uno tiene miedo, el otro no sabe exactamente lo que necesita, no tiene un equipo multidisciplinario. Entonces yo creo que trabajando en esa mezcla adecuada, podríamos hablar de un cambio verdadero. Y contestando a la tercera pregunta, ¿cómo podemos trabajar con Estados Unidos? Bueno, definitivamente los puentes internacionales que hacen las universidades son súper importantes. El hecho de que un grupo de personas pueda vivir la experiencia de una universidad americana, o lo que hicimos, por ejemplo, me tocó llevar a un grupo de mexicanos, fue mi tarea, con mi socio Jaime Reyes Robles, exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, decidimos llevar a 20 mexicanos al Consumer Electronics Show. Nunca habían ido. Tenían sus empresas, tenían sus productos, son innovadores, pero no estaban listos para ir a presentar al Consumer Electronics Show. Tuvimos que prepararlos, tuvimos que hacer que sus brochures fueran en inglés, que sus tarjetas estuvieran internacionalizadas, que tuvieran un front page, un backend, que tuvieran la capacidad de producción, que estuvieran certificados para exportar. Y entonces los llevamos a los shows, al trade show del Consumer Electronics Show, que es un show enorme, donde son 14 estadios de fútbol de pura exhibición, y hicimos un papel muy interesante, no hecho por nosotros, sino por Forbes mismo, que llegó al stand de 450 metros cuadrados, 20 mexicanos con sus 20 productos ahí, y decían, oye, ¿qué es esto? Ah, pues es México, y les ponemos un visor de realidad virtual, y los llevábamos a la planta de producción, y los llevábamos al ensamble, y entonces se daban cuenta de lo que teníamos de capacidad en México. Y bueno, de ahí salieron muchísimas cosas interesantes, pero la relación entre Estados Unidos y México, yo creo que va por la academia, y ahora también vemos la parte de inversión de Estados Unidos. Redwood Capital están empezando a invertir en México, y eso es extraordinario. Yo creo que ya están detectando en su radar el talento mexicano, el talento de la gente que egresa a las universidades mexicanas, y eso está generando condiciones muy favorables, como una tierra fértil, para que crezcan todas estas ideas. Excelente. Como bien comentas, esa conexión puede empezar. Nadie más cercano a la academia, pues, que tú, que estás ahí, y nos puedes decir, pero tal vez, aparte de darnos tu perspectiva sobre cómo México y Estados Unidos se pueden conectar mejor, sé que de tu research hay mucho que lo haces en Latinoamérica, hay mucho que haces en Asia. Creo que sería muy importante que tú nos des cuál es tu perspectiva, qué es diferente en otros lugares, sobre todo en Southeast Asia, en China, qué es diferente que los mexicanos podemos aprender o que deberíamos de aplicar. Y tenemos como un mes para hablar de esto. Excelente. No, estoy muy feliz de estar aquí con este grupo de personas tan inteligentes. Mire, hay muchas diferencias. Ahora, como hemos escuchado hoy antes en las otras reuniones, podemos ver que China está creciendo mucho. De hecho, en todo el mundo, los patentes están creciendo a un nivel más rápido que cualquier otro país en el mundo. Entonces, la pregunta que me estás dando, yo creo, es ¿qué podemos aprender de China? Sí. ¿Qué podemos aprender de los Estados Unidos? ¿Qué podemos aprender de Saudi Arabia? Bueno, por México, cuando yo veo las empresas aquí, yo creo que en China la harmony, o sea, trabajando juntos, es un valor de la gente y de las empresas y del gobierno. Entonces, el gobierno, las empresas grandes y los emprendedores, todos están trabajando juntos. Y lo que podemos ver en las empresas grandes es que todos ellos tienen incubators, todos tienen un programa de emprendimiento dentro de la organización. Yo estuve en Tsinghua University enseñando una clase de 40, bueno, era 60 emprendedores
hace un mes, en junio. Y para estar en esta clase había dos qualifications. Uno, tiene que ser emprendedor. Segundo, tiene que recibir una inversión por medio Alibaba o Tencent. Y tercero, tenía que tener un valor de $1 billón o más. Había 60 emprendedores, tenían valor más de $1 billón ahí en mi clase. Y ¿por qué ellos estaban ahí? Es que ellos estaban trabajando muy cerca con Tencent. O sea, Tencent creó WeChat. Y Tencent estaba invirtiendo a ellos. Muchos de ellos vinieron de Tencent, fueron empleados de Tencent, salieron para crear su empresa, recibieron inversión de Tencent, pero más que la inversión, ellos recibieron mucho conocimiento de Tencent. O sea, Tencent tenía muchos datos de los clientes de cada una de esas empresitas. Entonces, Tencent podía usar Artificial Intelligence para entender los clientes de esas empresas en una forma que las empresitas no podían porque no tenían los recursos ni tenían los datos. Entonces así, trabajando juntos, la empresa grande y la empresa pequeña estaba creando mucho valor. Y el gobierno también estaba trabajando como mano a mano con los dos, con el grande y la pequeña, ayudando la pequeña y ayudando la relación entre el grande y la pequeña, por inversión, pero también por las reglas. Entonces, esta es una cosa que veo es, por ejemplo, en China, es cómo trabajan juntos las empresas grandes y los emprendedores. En los Estados Unidos, también hay unas empresas así. Google está haciéndolo, Intel lo mejor en los Estados Unidos en haciendo esta cosa. Facebook está haciendo, ahora G está haciendo, o sea, todas las empresas grandes en los Estados Unidos que son exitosos tienen un programa de emprendimiento dentro de la universidad y está ayudándoles mucho. Antes, como en 2000, 2002, la actitud de muchas empresas grandes fueron: tenemos que matar a las empresas pequeñas porque un día ellos van a compartir con nosotros. Pero ahora este no es la actitud. Ahora la actitud es cómo podemos trabajar juntos, que hay cosas que emprendedores que pueden hacer muy rápidamente que como una empresa grande no podemos hacer. Yo creo que esa es una diferencia grande. Excelente. Muchas gracias, Wes. Rafa, tú has competido probablemente toda tu vida y toda la carrera desde la creación de tu empresa con empresas grandes, tal como estábamos ahora comentando. Yo creo que puedes tener una perspectiva especial de qué tipo de elementos tendríamos que incluir en México para realmente detonar todo ese valor que está atrapado. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por este panel sumamente interesante y gente muy valiosa. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar brevemente con el embajador mexicano en Berlín y me explicaba que un ingeniero alemán es capaz de construir un robot que hacía bailar una botella de agua en unos 3 días y el robot era impecablemente óptimo, ¿no? Sin embargo, si un par de días después le pedías que bailara foxtrot o paso doble o tango, ya no podía porque el robot estaba optimizado para un baile y no para bailar otra cosa. Un ingeniero mexicano hubiera construido ese robot en 5 semanas, no en 3 días, y lo hubiera construido pensando en que seguramente el cliente le iba a pedir al día siguiente que bailara 5, 7 o 11 pasitos distintos, ¿no? Una cumbia o merengue, en fin, ¿no? Entonces, esta visión creativa de los mexicanos creo que es una visión sumamente valiosa. Y uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos constantemente, por supuesto, es este bajo intención de tomar riesgos empresariales. Somos el lugar 65 y compañías que abrazan la disrupción, estamos en el lugar 77. En ambos temas, Israel es el número 1, tomado esto del
el Foro Económico Mundial de este año, de principios de este año, ¿no? También por otro lado tenemos la sofisticación de los compradores. La tecnología avanzada no es fácil de vender en México porque no es fácil de comprar. Necesitas compradores sofisticados, ahí somos el lugar 67 y Corea del Sur es el número 1 y es el referente. Si eso le sumamos un poco la ineficacia del sistema legal en México para resolver disputas, donde somos el 112, Singapur siendo el número 1, y la protección de la propiedad intelectual, donde somos el 67 y Finlandia ocupa la primera posición, bueno, pues eso creo que crea un entorno complicado. Esto es 2019, publicado hoy a inicios de este año. En el título de esta cumbre estamos hablando voy a mencionar 2 de 3 palabras, innovación y confiabilidad. Y yo he aprendido que para poder hacer verdadera innovación necesitamos crear un entorno de confiabilidad. Okay. Hay un problema, hay un reto importante. Hablamos mucho, hemos hablado, y yo lo he dicho en otros foros, del Estado de Derecho. Sin embargo, se nos olvida que el Estado de Derecho no es causa de la confiabilidad. Es la cultura de la confiabilidad la que es causa de construir un mejor y más sólido Estado de Derecho cada vez. Cuando decidí mover mi empresa al Reino Unido, la decisión la tomé en 2012, pero la moví hasta 2014 y desde ahí decidimos globalizarla al resto del mundo, pues lo hice por 3 razones. La primera, el Estado de Derecho, la confiabilidad, que es un tema cultural, es un tema inherente a la cultura inglesa, a la cultura británica. La segunda razón fue el acceso a los mercados financieros y la tercera, estar en un país con una proyección global. Algo bien interesante es que para los ingleses, business as usual es como el motto de todos los días, ¿no? Entonces hay que trabajar de manera normal, pase lo que pase. Y esto nos lleva a que han construido unas condiciones adecuadas que deberíamos adoptar en México y que nos pueden ayudar mucho, donde las empresas y la academia, por este momento y por lo que se ha comentado previamente, voy a poner el gobierno fuera de la ecuación, las empresas y la academia deberíamos trabajar clara y organizadamente para construir soluciones exitosas. Hoy en el Reino Unido puedes acceder a fondos que están diseñados para combinar 2 empresas y una universidad en la construcción de un proyecto con resultados comerciales. Y es curioso, el tema más importante que hay hoy es la inteligencia artificial. Bueno, no tiene nada de curioso, diríamos, ¿no? Entonces, si unimos a 2 empresas de 2 países distintos, no tienen que ser del Reino Unido, pero con una universidad del Reino Unido, puedes acceder a fondos de inversiones que permiten la construcción de estas tecnologías y llevarlas al mercado. Y la universidad, igual que el modelo, es diferente el modelo, pero en la misma forma en que en Estados Unidos sucede, también recibe un gran beneficio económico como resultado de las patentes, consecuencia de estos procesos de co-creación. El gobierno crea condiciones y apoya proyectos en el Reino Unido, y ahora las condiciones son complicadas. No hablemos de Brexit, pero bueno, ahora es the big word, ¿no? Algo muy importante es que, hablando un poco del gobierno británico, si tú creas un proyecto y pones el dinero de tu empresa o de los inversionistas, hay tal certeza de que si cumples con las reglas de las convocatorias vas a recibir fondos, que los bancos te prestan dinero. Entonces, regresamos al tema de la confiabilidad, ¿no? Y algo muy importante que me gustaría mencionar es que en un artículo publicado en The Economist hace algunos años por 2 autores, Kaufman y Cray, cuando la diferencia de la gobernanza entre 2 países es de una desviación estándar, quitemos las matemáticas, pongámoslo sencillo, es la diferencia entre India y Chile. Okay. La diferencia entre el ingreso per cápita es 3-1. Solo una desviación estándar en gobernanza nos da 3-1 incremento en el ingreso per cápita. Entonces, regresamos, insisto, y mi comentario está en esta línea de la creación de confianza. Me gustaría dejar un par de propuestas muy concretas para la parte final sobre este tema, pero el mensaje es confianza. Construyamos una cultura de confianza. Una cultura de confianza, que es la que… Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque pareciera que la fórmula
en cierta forma está clara, deberíamos de colaborar más, deberíamos de ser capaces, academia, empresarios, gobierno. Déjenme les hago una pregunta, tal vez para los tres. ¿Cuál debería de ser o qué deberíamos de pedir o debiéramos pedir algo del gobierno? ¿Qué política pública es la que hace la diferencia? ¿Qué tipo de conceptos o de beneficios deberíamos de estar discutiendo en este país? ¿A quién? Bien. El que guste. Mira, Bueno, de un momento. Entonces, yo tengo, como te dije, yo tengo los datos de todas las empresas nuevas de México y mi equipo y yo estamos buscando estos datos. Hay unas cosas que son muy claras. Lo escribí en unas notas aquí. Uno es que si aumenta, ¿cómo se dice? Investigación y desarrollo por un porcentaje, aumenta emprendimiento en México por 16%. Un porcentaje, 16%. Una relación de 1 a 16. Esto, gracias. Y también un porcentaje aumenta en investigación y desarrollo, resulta en 70% más emprendedores en high-tech. 70%. O sea, el gobierno necesita hacer inversiones en investigación. Es muy claro, los datos son muy claros. Y esa es otra cosa que hacen en los Estados Unidos, en China, para ayudar a los emprendedores. Y como Rafael dijo, que pasa muchas veces en las universidades. No importa si es por las empresas grandes o las universidades. Lo que es importante es que hay gente trabajando en investigación y desarrollo. Y eso está dando. Excelente. Bien. Manuel. gracias. Mira, yo tengo una perspectiva interesante al respecto. Dale, dale. Yo creo, en base a lo que hemos estado platicando en las otras reuniones también y lo que percibimos, puedo hablar con mucha gente que conozco, la agenda que trae el gobierno federal el día de hoy no precisamente está alineada con el tema de la innovación o de la inversión o de la investigación. Yo no contaría con el gobierno. Yo de plano lo digo directo, yo no contaría con el gobierno en este momento en México para desarrollar la investigación. Sí contaría con la academia, con la iniciativa privada, con los fondos de inversión, con los bancos. Creo que si alineamos esta cuádruple hélice de apoyo y dejamos fuera al gobierno en este momento, podríamos generar un entorno de confianza donde de repente podemos demostrar que con la academia se genera el talento, el recurso humano, se le apoya para la generación de propiedad intelectual, le demostramos a los inversionistas que estamos teniendo talento y desarrollo con soluciones concretas, que ahorita mencionamos que en Inglaterra empresas con academia para una solución, necesitamos crear este puente del cual hablaba al principio. Entonces, si tenemos necesidades reales de la industria y del empresariado y las universidades se abocan a generar estas soluciones utilizando tecnología disruptiva, entonces podemos utilizar inteligencia artificial, robótica, IoT, nanotech, biotech, mixed reality y todo esto para generar soluciones reales a problemas concretos. Y una vez que tengamos eso, entonces podemos ir generando un ambiente de confianza donde los bancos van a decir, oye, bueno, tengo mi dinero, tengo mi guardado, hay una empresa, tiene un forecast, tiene un business plan, tiene bien trazada su trayectoria, tiene perfecto y clarísimo su roadmap y además tiene un equipo multidisciplinario, viene con apoyo de la academia y tenemos chicos de mucho talento, entonces los apoyo. Creo que esa es parte de la receta que nosotros sugerimos. De hecho, nuestra empresa ahorita está en el TEC de Monterrey precisamente. Yo soy egresado del ITESO, pero nos pusimos en el TEC de Monterrey precisamente para ser un polo de atracción de talento, evitar la fuga de talentos, que también eso es muy importante. Creo que ya para terminando este punto, México ha sufrido de una fuga de talento y de capital intelectual muy importante.
La gente se ha tenido que ir porque no encuentra las oportunidades aquí, porque no encuentra en qué desarrollarse aquí, porque no puede patentar aquí, desarrollar su patente aquí o su producto, su prototipo y se van. Eso, a final de cuentas, está erosionando la tela social de México. La está dejando sin talento que se va y que lo adquieren y lo contratan otras empresas transnacionales donde generan propiedad intelectual que pertenece a las transnacionales. Y entonces, ¿dónde quedó México? ¿Dónde quedó el talento mexicano? Quedó fuera de México. ¿Dónde quedaron los resultados de esa intellectual property? También quedaron fuera. Entonces, nuestra apuesta es invirtamos en México, con fondos mexicanos, en mexicanos, con universidades mexicanas, y empezaremos a generar soluciones de México para el mundo que van a ir removiendo este gap en el que se encuentra siempre México en educación, en seguridad. O sea, podemos usar inteligencia artificial para resolver temas de seguridad. Hay muchas herramientas que podemos empezar a utilizar para remover esos gaps en los que se encuentra México. Creo que ya es el momento en el que tenemos que poner la tecnología a trabajar para todos y es el momento adecuado también para demostrarle al mundo de lo que somos capaces. ¿Voy a hacerle una pregunta? Sí, claro. Bueno, una pregunta. Aquí se puede hacer lo que sea. Pero, Es un foro de innovación. Esta gente, cuando van a estas empresas multinacionales, aprenden cosas. Correcto. Y vuelven a México con este conocimiento. No siempre, se quedan fuera. Pero pueden. Lo que sabemos de Silicon Valley es que la mayoría de las empresitas que fueron empezaron ahí son de gente que trabajaron por empresas grandes primero y después trajeron su conocimiento para hacer su empresita. O sea, hay valor también en trabajar claro, por se esas aprende empresas. muchísimo. Pero fíjate qué sucede. En México hemos sido un país de ensamble, de manufactura y de maquila durante muchos años. Y sin embargo tenemos otros países como Japón, China, India, Brasil, que empezaron a innovar y empezaron a perfeccionar sus sistemas de control de calidad internamente. En México el talento se va y por lo general se queda fuera, ya no quieren regresar. ¿Cómo repatriamos a todo este talento? Tenemos que generar las condiciones de seguridad adecuadas en el entorno, porque una persona que vive en Silicon Valley ya no se quiere regresar a la Ciudad de México, se tiene que estar cuidando las espaldas. Entonces, ¿cómo le hacemos para garantizar a la gente que está fuera que puede regresar a México con todo el Estado de Derecho y con todas las características para que desarrolle su creatividad, sus empresas y pueda contribuir a desarrollar México? Ese es un gran reto. Pero sí me gustaría, bueno, yo me regresé. Pero ¿cómo que no quieren volver aquí a Cancún, el cielo? Este lo entiendo, de hecho. De hecho, Esa fue muy buena. Muy buena. tomando estos comentarios que están haciendo, y te quiero preguntar una cosa a ti, Rafa, que es, si reflexionamos un poco, México ha tenido una ventaja competitiva por la calidad, por la relación costo y calidad en la manufactura. ¿Sí? Estamos en la era de la automatización y de la robótica. ¿Sí? De hecho, los protocolos de las 6 principales marcas de brazos robóticos se están generando en Asia, ¿sí? Entre Japón y otros países de Asia. Eso nos pone en una encrucijada importante. Y déjame te doy un dato adicional. Cuando vemos el Entrepreneurship Index y vemos el detalle, lo que más me preocupó de todo fue que de 100 posibles puntos en cultura de innovación, en cultura de apoyo a la innovación, en México nos sacamos 10%. Wow. ¿Ok? Estamos hablando que nos tenemos que integrar, que como país tenemos que venir juntos, que las grandes empresas deben de concientizarse, que los startups tienen que entender que no se deben de estar peleando, pero en cultura estamos ahí. ¿Cómo hacemos para atender esto? Es una muy buena pregunta. Y dicen que cuando uno responde así, no tienen ni idea de la respuesta. No, miren, a ver, yo veo dos grandes temas. Por una parte, efectivamente, insisto, somos un pueblo muy creativo. Tuve otra charla con Carlos Frenk, un astrofísico prominente, maestro de varios premios Nobel en la Universidad de Cambridge, y él le preguntaron que qué lo había llevado, o sea, qué parte de haber nacido y crecido en México sus primeros años, hasta la universidad, le había dado algún valor en su carrera para lo que había construido más adelante ya en Inglaterra, en el Reino Unido.
dijo las restricciones de los recursos. Los mexicanos nos volvemos muy ingeniosos, muy creativos, porque pues tenemos que reparar las cosas con lo que hay a la mano y a veces pues tenemos que ingeniar una solución con un alambre o una lata de cerveza o alguna otra cosa, ¿no? La lata de cerveza es bebida y el alambre es para reparar la máquina, digo, no, ¿no? Sí, sí. Quienes consumimos tecnología, inventos de otras economías, las pagamos 24/7 y quienes las crean, las cobran 24/7. O sea, una gran riqueza potencialmente, y tú lo dices, está ahí restringida. Yo creo que es un tema, combinando los dos puntos que se han estado comentando, donde sí podemos ir a aprender, sí podemos ir a crear, a desarrollar, a comprender mucho de lo que se puede hacer. Y creo que lo que falta, lo que estaban comentando es crear un entorno tal, probablemente semiprotegido en el sentido emocional y en el sentido humano, no en el sentido de proteccionismo, por favor, donde estos grandes mexicanos que ya han ido al extranjero, han trabajado en esas empresas muy grandes, han aprendido muchas cosas, puedan regresar y construir esas pequeñas empresas que después serán grandes bajo una condición que les permita desarrollarlas exitosamente. Porque una vez que sales, como bien mencionas, Manuel, una vez que sales es muy difícil realmente pensar en regresar. Te acostumbras al entorno donde, a mí me pasa, ¿no? Yo hago un acuerdo con alguien y nos damos un apretón de manos y básicamente 93%, lo acabo de inventar, pero es razonablemente cercano, por ciento de las veces se va a cumplir lo que hemos acordado, de ambas partes. ¿Sí? Y no necesitas la complejidad y los procesos difíciles para llegar a un acuerdo. Aquí en México yo he pasado 6, 8, 10 meses discutiendo un contrato con un socio de negocios o un futuro cliente para poder tratar de resolver hasta el más mínimo detalle del clausulado de cosas que ni siquiera sabemos si se van a necesitar resolver, ¿no? Hay un pragmatismo del sentido común, del sentido práctico, que ayuda a que en ese entorno las cosas fluyan. Y esto es, insisto, regreso, parte de por qué se nos complica y por qué es costosa la economía también, ¿no? Ahora, yendo al punto concreto del que tú hablas, Jorge, necesitamos en ese proceso de creación encontrar la manera en la cual, y vuelvo a mi comentario inicial, crear un entorno de confianza. Y la clave, según mi perspectiva muy sencilla y sin involucrar las condiciones del gobierno, lo que tenga que aportar, es nosotros ser confiables. Si yo prometo algo, cumplirlo. Si no lo puedo cumplir, hablarlo. Y si sé desde un principio que va a ser muy difícil que lo cumpla, no prometerlo. En México nos cuesta mucho trabajo decir que no. Y muchas veces damos largas y por eso también se llega a esos procesos tan largos para llegar a un acuerdo. Porque no podemos decir que no a algo, simple y llanamente no. Necesitamos ajustar, a lo mejor en un entorno pequeño, no necesitamos cambiar a 130 millones de habitantes, necesitamos empezar por cambiar entornos concretos pequeños donde ese entorno empiece a permear alrededor de gente que podemos confiar los unos en los otros porque empezamos siendo confiables y confiar en el otro también en el mismo grado para construir una economía que fluya y que empiece a crear esa riqueza que podemos empezar a cobrar 24/7. Entendido. Antes de abrir a preguntas, porque creo que vale la pena escuchar lo que todos están y seguro se va a enriquecer la plática, quisiera nada más que pensaran en cuál es aquella cosa específica que es el principal desafío o reto que tenemos para convertir a nuestro país en uno de los líderes de innovación y que se ponga a la par del tamaño de nuestra economía. Entonces les pediría que cada uno de ustedes me diga algo. Si quieres, Manuel, tú inicia. Fíjate, yo la tengo como clarísima, ¿eh? Okay. Creo que hay que creer en México. Creo que me di cuenta durante mucho tiempo, de repente, con el equipo, por ejemplo, de robótica, de First Global, llevábamos 8 años compitiendo a nivel mundial, 160 diferentes países competían con las mismas reglas, con las mismas partes, con la misma técnica, pero competían y México siempre llegaba en lugar 80, 90.
un equipo de ingenieros súper talentosos, un equipo muy, muy capaz, pero que no creían que podían ganar. Se preocupaban más de cómo iban los otros robots, se preocupaban más de cómo iba el robot de India o el de China, se preocupaban de que llegaban con la camiseta del MIT o con el de Stanford, pero ellos no. Hay que creer en México, tenemos que creérnosla. Me convertí en mentor de ellos y llegamos al primer lugar mundial. Entonces, de repente dices, ¿cómo le hacemos para cambiar México? Yo creo que es un cambio de chip. Y creo que si empezamos a creer en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, eso con todos los demás factores de inversión, de riesgo, de academia, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Si de repente todos los mexicanos creemos que lo que podemos hacer puede equipararse con lo que hacen en otro país, que lo que hacen en Alemania, con lo que hacen en Japón, esa ya es una gran ganancia. Creo que por ahí empieza todo. Después viene la educación, creer en inversión, todo lo demás, ¿no? Okay, gracias. Wes, what is our biggest challenge? What is the biggest obstacle that we have that we should remove? Yo creo que Rafael y Manuel nos han dado muchas soluciones muy buenas. Yo creo que necesitamos cambiar la cultura en todo el mundo a una cultura donde buscamos problemas y vemos problemas como oportunidades de crear valor. Ese es el secreto de emprendimiento. Un mindset de buscar, o sea, arriba estuvimos escuchando de muchos cambios con China y los Estados Unidos peleando. Este no es un problema, este es una oportunidad por los mexicanos, por todo el mundo. O sea, cambiar la mentalidad de la gente aquí también en los Estados Unidos a buscar problemas. Y cuando vemos un problema, celebramos porque ya hay oportunidades para crear valor y resolver los problemas. La segunda cosa es que hace 10 años, 80% de las investigaciones científicos fueron hechos de las empresas grandes y 20% fueron hechos de universidades. Ahora es el opuesto. 80% de las investigaciones son hechos de las universidades. O sea, si queremos ver emprendimiento de tecnología, buscamos a las universidades. Y en México eso quiere decir que necesitamos más dinero para la investigación en las universidades. Y como yo creo que Rafael que dijo que necesitamos puentes para ayudar a los estudiantes y los profesores a llevar esta tecnología y comercializar la tecnología. Okay. Y yo creo que ahora estamos viviendo en un mundo donde la competencia realmente no es entre países, es entre universidades en países. O sea, Face++, facial recognition, vino de Tsinghua, China, pero había estudiantes y profesores trabajando en Stanford y MIT tratando de hacerlo. Pero ¿quién ganó? No era China, era Tsinghua, ganó Stanford. Cornell estuvimos trabajando con eso. O sea, la competencia no era en el nivel nacional, era en el nivel de la universidad. Y como sociedad necesitamos entender esto aquí en México, en todo el mundo, que necesitamos apoyar las universidades y los estudiantes ahí y como gerentes de empresas trabajando con las universidades para sacar esta tecnología y resolver problemas. Ok, pues. Rafa. Winston Churchill dijo, entre otras muchas cosas, que cuando hay complejidades muy intensas, simplicidades muy intensas también emergen. Y hoy vivimos un entorno sumamente complejo que requiere soluciones que simplifiquen, que resuelvan de fondo, pero de forma sencilla, ¿no? La simplificación es un elemento clave. Yo me iría a una frase, a una oración, que ayude a succionar el producto de toda esta creatividad y todas estas creaciones e innovaciones y las convierta en algo que se mueva hacia adelante, porque la inversión y la creación son una fase o dos fases. La tercera fase es la venta de esa tecnología. Yo propondría consumir lo creado en México. Listo. Bueno,
Tal vez resumiendo rápidamente antes de abrir a las preguntas, hemos escuchado varias cosas. Mucho pareciera ir alrededor de que los mexicanos tenemos que culturalmente creer en nosotros mismos, darnos un espacio para atrevernos a hacer lo que debemos de hacer desde la perspectiva de innovación, y eso sin duda es un espacio que tendrá que ser impulsado por cada uno de nosotros, porque no hay otra. Aquí tienen que ser las empresas que inicialmente, y sé que aquí hay muchos empresarios, y muchos, probablemente algunos hasta mis clientes con los que trabajo, que deben empujar hacia adelante las inversiones de Research and Development creyendo que en México vamos a ser capaces. Me parece también, y de lo que escuché de ustedes, que el rol de la academia es fundamental, ¿no? Y tal vez debemos de exigir más a las academias, a la academia en México. Le tenemos que exigir más, que no solo tenga que educar en la mente, sino que tenga que investigar y producir research y tener información, datos que alimenten todo este proceso, ¿sí? Que se conecten mejor con la empresa para poder hacerse corresponsables de impulsar la innovación en México. Y tal vez el tercer tema, que fue un tema que discutimos al principio, pero que sin duda es muy importante, tiene que ver con la confiabilidad y con el Estado de Derecho. Sin duda, en este país tenemos que poder proteger la propiedad intelectual. La gente se tiene que sentir cómoda para no tener que abandonar este país, y creo que eso tiene que ver mucho con esa mentalidad de transparencia y con la mentalidad de evitar la corrupción. Eso sí puede tener un beneficio muy, muy importante para nuestro país en cuestiones de propiedad intelectual, Estado de Derecho, y evitar que los grandes talentos de nuestro país se vayan. Me parece que si en México podemos trabajar en ese sentido, por lo que escucho de ustedes, probablemente podamos modificar esto y estemos hablando de números mucho más pequeños cuando se esté hablando de los rankings de entrepreneurship y de innovación en nuestro país. Pues sin más, por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Sí, Y abriría para preguntas. Sí. Uy. Pensé que algún micrófono llegaría. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl. Precisamente, Wesley ya me conoce. Yo soy ingeniero en robótica industrial. Me hace mucho sentido el tema de la educación. Te lo voy a explicar. Yo vengo del Instituto Politécnico Nacional. Es una escuela pública. Hace 10 años que yo egresé de esa escuela, te voy a decir algo. Como escuela pública, no te enseñan a ser líder. Te enseñan a ser un buen trabajador. La mayor parte de mis compañeros trabajan en FANUC, ABB, otras empresas transnacionales, y emigraron, porque allá hay oportunidades. Pero aquí fue difícil para ellos, porque tenían muy buenas ideas, al igual que Manuel, que a veces tienen que decidir irse a otros países, y lamentablemente no regresan. La otra situación es que desde la educación pública, porque la educación privada es un poco diferente. Hoy estudio en la NAHUAC y te puedo decir que parte de esto es mucho el tema del liderazgo, pero la educación pública es muy diferente. Cuando tú eres niño, que estudias igual en una escuela pública, no te enseñan tampoco el trabajo en equipo, no te enseñan a relacionarte. Aquí la parte más importante, yo he sido emprendedor y me ha ido bien, he fracasado y de repente te va bien otro proyecto y de repente te va difícil. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que es un trabajo muy duro. Es un trabajo muy duro porque nadie te enseña a vender. Nadie te enseña a relacionarte. Y puedes tener el mejor proyecto del mundo y las mejores ideas. Pero a veces,
uno lo ve tan inalcanzable, uno ve tan difícil estar aquí. Yo te voy a decir algo, mi sueño, cuando yo estaba en robótica, era estudiar un MBA. ¿Por qué? Porque cuando eres solamente ingeniero, no pasas de ser el jefe de mantenimiento. ¿Sale? Okay. Entonces, yo creo que parte importante también de todos nosotros que estamos aquí es qué estamos haciendo para ayudar a esos talentos. No solamente desde las empresas. Creo que aquí todos tenemos un amplio margen de conocimiento. Cómo nosotros, de forma proactiva, no necesariamente tenemos que fondear un proyecto. A veces las escuelas requieren nuestro talento para ir a dar una conferencia, para que nosotros podamos incluso dar aire de esfuerzo a esos talentos. Y también es muy importante las relaciones. La cantidad de relaciones que tengas en tu vida dependerá muchas veces el éxito de tu futuro. Hoy en día, México necesita una educación pública de calidad, porque la educación pública, créanme, a veces está muy desmejorada. Y me preocupa el hecho de que a esta educación pública, por ejemplo el CONACYT, le quiten recursos, porque al final las oportunidades se ven limitadas para nuevos emprendedores. Y de nada sirve que quieras invertir dinero cuando ya están adultos, si también desde niño no tienen esa formación. Es todo, gracias. No, gracias por tu comentario. ¿Y cómo te llamas? Bueno, ¿Cómo te llamas? ¿Quieres MBA todavía? Si quieres una MBA todavía, bienvenido a Cornell. Me encanta el comentario porque tocas un tema bien importante, que es la generosidad intelectual, que es algo que me parece que entra dentro del aspecto cultural. Sé que hay, ahora comentamos al respecto, sé que hay unas preguntas por allá. Me sí, parece que ahí, yo soy Francisco Anda y quisiera hacer una reflexión rápida. Sí, por favor. Cuando usted me diga que yo me calle, me callo. Pero, no, de quiero ninguna manera. No quiero dejar pasar la oportunidad y felicitar al compañero del Politécnico. Creo que el Politécnico y la UNAM son los pilares, es el rescoldo de lo que queda firme de una cultura educativa de este país. Yo le quisiera hacer una reflexión al señor, pero nosotros somos una cultura viva, fuerte, vigorosa, poderosa, con ética. Nos levantamos todas las mañanas, hacen ejercicio. Aquí hay varios Cancunes. Y el Cancún que privilegio es el Cancún que tiene una cultura de trabajo, de los que se paran en la madrugada a agarrar un camión para irse a venir a trabajar a la zona hotelera. Aquí hubo un problema grave. Desmantelaron el sistema educativo que teníamos. Cancelaron al CONACYT, que debió haber sido el crisol y lo fue durante mucho tiempo para la investigación científica de este país. No es como el CNRS. Yo estuve en Francia, tuve la oportunidad, soy hijo de ferrocarrilero, egresado del Politécnico, y fui a estudiar ahí y a trabajar ahí, y el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica de París, de Francia, cumple su función, como la cumple el Instituto for Scientific Information en Estados Unidos, o Medlars, o los de Filadelfia, todos esos, o el Instituto Rochester, o la Bayer en Alemania, pero cumplen su función. Aquí desmantelaron el CONACYT, lo convirtieron en dadores de becas, no en generadores de pensadores, de creadores de pensamiento. Cancelaron el sistema educativo en donde nos enseñaron a pensar con un sistema de investigación. Ahorita estamos con los celulares, con las tablets. Volvieron alineados a los alumnos. Fui maestro investigador titular 15 años en una universidad y vi cómo se degradó, cómo quitaron los recursos federales para darles a las universidades. La UNAM y el Politécnico todos los años pelean porque les aumenten el presupuesto. Ahorita aquí lo que dijo Manuel me parece interesantísimo. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en esta coyuntura histórica? Pedir
en el Congreso, en las cámaras, con los senadores, salir a la calle en la sociedad civil, que la educación se privilegie, para que no, como la Bayer, el 35% de los que trabajan ahí son mexicanos exitosos, claro, pero aquí pagan lo que no, evidentemente, pero no a cualquiera contrata la Bayer, porque también en París hay gente que se está muriendo de hambre en la calle, y grandes investigadores porque no tienen oportunidad laboral. Entonces, aquí sí tenemos una cultura, al señor de en medio cuando dice que cambiemos de cultura, la traemos desde los mayas, es genético, y en combinación con los españoles. Yo no me reconozco en la podredumbre de ser un retrasado mental o un disminuido. Al contrario, me reconozco en la posibilidad real de que este país me transite por mejores senderos, porque nos han llevado por vericuetos de la corrupción, del desdén, del olvido. Y perdón que me apasione, ¿verdad? No, para eso estamos aquí todos. ¿Ah? Como empecé. Concluyo. Por favor. Concluyo. Sí tenemos una cultura y yo la respeto y la quiero. Me reconozco en ella. Soy mexicano. Soy patriota. No quiero cambiar mi cultura. Quiero mejorarla. Eso sí. Quiero que las instituciones para las cuales fueron creadas, que pagamos con nuestros impuestos, cumplan su función. Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy luchando todos los días. Eso es todo. Gracias por el comentario. Parece, y aquí comento, pareciera que claramente hay un clamor, si lo queremos decir de esa manera, que hay que repensar y regresar a la mesa para pensar las instituciones de investigación en México, cómo deberían estar. No sé si quieren agregar ustedes algo al respecto. Jorge, yo compartiría que tuve la oportunidad de conocer hace unos pocos años a Gerardo Aguirre, un investigador del Politécnico Nacional, asignado al CERN allá en Suiza. Vino a dar una conferencia y nos explicó que habían creado el sensor que tenía 1000 veces más sensibilidad para detectar partículas subatómicas que el predecesor inmediato. Había sido un equipo de alumnos del Politécnico que habían trabajado en una idea muy simple. En vez de crear una capa de conexión entre la película del sensor y los circuitos, eliminaron esa capa y adhirieron directamente el sensor a los circuitos, incrementaron 1000 veces la sensibilidad y gracias a ese sensor pudieron identificar el bosón de Higgs. Ingenieros mexicanos, investigadores, trabajando en un entorno adecuado que construyen y crean este tipo de cosas. La ventaja es que parte de ese desarrollo sí fue creado en México, coordinado de la forma adecuada por un equipo de primer nivel y hablando un poco del Politécnico. Un ejemplo real. ¿Qué es la pregunta? Simplemente, ¿qué hay que agregar a los comentarios anteriores? Sí, yo lo que comentaría sería lo siguiente. La educación tiene que cambiar. No nada más en México, se está cambiando en todos lados. En todo el mundo. ¿Qué sucede? El plan de estudios rígido, como lo conocemos, ya casi no aplica. Estamos teniendo empresas como Facebook, estamos teniendo empresas como Google, que de repente de ser title-based, ahora se están enfocando a skill-based. O sea, sabes, hacer esto no me importa si tienes el título o no, hazlo. Las organizaciones educativas se tienen que acoplar, tienen que adaptarse dinámicamente a este cambio, porque si no lo hacemos, las universidades están empezando a perder incluso alumnos. El plan de estudios tendría que estar no solamente ligado para construir este puente entre la academia y la industria, sino que aparte tendría que ser dinámico, flexible, particularizado para cada uno de los alumnos. Llevamos muchísimos años calificando a un grupo de alumnos de una cierta manera, siendo que no estamos potenciando su verdadera cualidad o sus verdaderas habilidades o su verdadera pasión, que es en lo que pueden ser muy buenos. Y si no hacemos esos cambios de adaptación dinámica en el currículum, estamos bajo el riesgo de desaprovechar muchísimo talento en México, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos a nuestro alcance una serie de herramientas importantísimas
como realidad mixta, como inteligencia artificial, que podemos utilizar para rediseñar y redefinir el proceso educativo en México. O sea, no es lo mismo enseñarle a un niño a que aprende el sistema solar en un libro, a que se ponga un visor de realidad virtual y vea los planetas girando, y de repente a un científico viendo la estructura molecular del grafeno ante la resistencia que presenta, ¿no?, por su estructura molecular, o bien la integración triple de un volumen en el espacio con una integral ahí triple, y ver cómo se construye el volumen físicamente frente a ti, en vez de tener que aventarte nada más las partes matemáticas, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas herramientas y creo que ya llegó el momento de empezar a utilizarlas para beneficio del ser humano. Hemos sido de alguna manera como esclavos de la tecnología durante muchos años. Creo que llegó el momento de que lo hagamos al revés, ¿no? Que pongamos a la tecnología a trabajar para nosotros en la parte educativa. Si hacemos eso, creo que daremos un salto cuántico en la parte educativa. Y creo que nadie lo está haciendo, o no muchos lo están haciendo. Pero creo que sería el momento adecuado para que México lo empezara a hacer mañana. Podríamos empezar a hacerlo Exacto. en México. No sé si haya más preguntas o comentarios. Hay uno ahí. Aquí hay uno. Acá y acá atrás hay Acá otro. atrás. O ahí había uno, sí, perdón. Adelante. Hola, buenas. Soy Rafael Heredia. Me inquietó mucho los comentarios del egresado del Instituto Politécnico Nacional, porque mi pregunta iba a eso. Y más que pregunta, es una propuesta, y es el pedirle a la empresa, a los empresarios mexicanos y a todas las industrias que están en México, que son serias, que dan trabajo, que apoyen formalmente a la investigación en México, que apoyen, llámese UNAM, Politécnico, TEC de Monterrey, CONACYT. El problema de las becas es grave el día de hoy. El Colegio de México está sin dinero, el CIDE está sin dinero, ¿sí? Entonces, creo que ya es el momento de que papá gobierno ya no lo dijo, entonces ya no le toca, aunque sí, de derecho, pero de hecho no. No están colaborando con las cuotas que deberían de proporcionar a todos esos mexicanos que hemos estado escuchando, y que hay muchos que están fuera de México, que están desgraciadamente regresando porque las becas ya se van. La industria mexicana, los empresarios mexicanos, considero que tienen la obligación de crear escuelas, de ayudar a estos institutos que acabo de llamar, pero también de crear unas escuelas como la secundaria donde estudié yo, que se llamaba Instituto Cobre de México. Y éramos nada más 500 alumnos en secundaria, y ahí desayunábamos y comíamos, y todos salimos con un oficio, y nunca nos costó un peso, y todo lo pagó Cobre de México. Yo soy egresado de esa secundaria, y aprendí a hacer las máquinas herramientas, aprendí a manejar todas esas en aquella época. Médica, soy abogado, ya no estoy en eso, pero ¿qué pasa con esas industrias? ¿Qué pasa con la parte educacional a los hijos de los obreros? Gracias. Gracias por el comentario. Un comentario, por favor. Sí, claro, Wes. Yo creo que lo que todos estamos diciendo, incluyendo unas personas que hablaron, es que antes, en años pasados, hemos pensado de emprendimiento de una cosa que una persona hace. Y esta persona es un héroe, que él o ella está emprendedora o emprendedor, que lo que necesitamos es personas que toman más riesgo. Pero no, lo que hemos decidido hoy y lo que sabemos es que emprendimiento es un trabajo de la comunidad, de las escuelas, de las universidades, del gobierno, de las instituciones, de las familias. Y en México, más que muchas partes del mundo, la comunidad es más importante. ¿Por qué?
muchos de los negocios aquí, la mayoría son negocios de familiares. O sea, emprendimiento es una cosa de la familia, debe ser. Y una cosa que vimos en nuestras investigaciones de México es que las comunidades con más diversidad tienen más emprendimiento. Las comunidades con más inmigrantes tienen más emprendimiento. Y yo creo que el sendero adelante es para buscar y mirar nuestras comunidades y empezar a hacer el trabajo en las comunidades para resolver y hacer mejores relaciones, para construir confianza, que tú estabas diciendo, y porque sin confianza no hay emprendimiento, no pasa. Totalmente de acuerdo. Aquí hay una pregunta. Creo que… Por ¿dónde aquí más? estoy. Teníamos acá, perdón. Sí, bueno, Perdón. mi nombre es Sergio León, muchísimas felicidades. Hago un pequeño resumen y en lo personal yo me quedo con la parte, debemos de aprender a decir no. Yo creo que cuando empieza uno a trabajar con otros países, con personas extranjeras, es algo que nos define mucho a los mexicanos, esa parte, y es una parte en la que debemos de trabajar culturalmente que nos va a poder ayudar a salir adelante. La parte de empezar a decir, no solamente dependemos del gobierno, sino también como sociedad y como empresarios, debemos de empezar a invertir para poder desarrollar esta parte de innovación que queremos. Y la parte de que esa investigación que suba a 1%, como dice Wesley, y nos represente un crecimiento de un 16%. Y como una aportación yo diría, tal vez estamos pensando en la universidad, pero yo creo que deberíamos de trabajar no solamente desde la universidad, sino desde la primaria. Desde que los niños que van a la primaria tengan una máquina de impresión láser 3D, y que jugando van a hacer el escudo del superhéroe que ellos quieren, o que van a hacer una bota o una guitarra, pero manejar ese tipo de tecnologías nos va a llevar a tener personas que cuando lleguen a la universidad busquen más carreras de ingeniería, de industria, porque al final como cultura, y es algo que nos identifica, somos ingeniosos. No importa si somos abogados, administradores, ingenieros, arquitectos, somos ingeniosos para hacer una estrategia legal, fiscal, somos ingeniosos cuando somos doctores, somos ingeniosos, eso es algo que nos define. Pero si nosotros desde niños pudiéramos tener la oportunidad de tener otro tipo de herramientas que nos llevaran a la industrialización, porque hoy veo que hay un México diferente que está cambiando y está cambiando mucho hacia el software, está cambiando mucho hacia las aplicaciones, pero ¿qué pasa con el hardware? Que seguimos importando mucho hardware, somos un país que está especializado en la maquila, pero ¿por qué no tenemos una maquila automatizada? Y nos seguimos a la siguiente industria, porque un día va a llegar alguien con un equipamiento que va a hacer una maquila automatizada y vamos a perder 1,500 puestos que nada más saben coser, surcir, mover una máquina. En cambio, tener 1,500 personas que estén desarrollando cristales que hacen cosas diferentes o placas para poder hacer computadoras que no necesitamos importar, porque nosotros no somos unos exportadores como pasó con los españoles de torres eólicas. O sea, son industrias que vamos empezando a entrar ahorita con la aeronáutica, la aeroespacial, pero creo que tenemos un campo muchísimo más grande que podemos desarrollar, pero debe de empezar con una inversión no solamente desde la universidad, tal vez desde la primaria, para que repuntemos después de 15 años de estudios en una universidad que vamos a exigir mucho más y con más conciencia. Gracias. Gracias. Último comentario. Mira, yo creo Sí. que me parece adecuado lo que están diciendo, pero hay algo básico que se está perdiendo. Y es regresar a lo que es la educación básica, pero también a las familias. Por dos cosas. En primer lugar, como padres, hemos dejado de incentivar a los niños y muchos de ellos se lo han cedido todo a la escuela formal. Y si nos damos cuenta que las primarias ya han sido cooptadas por un sindicato, estamos fritos de que busquemos que ellos desarrollen innovaciones o emprendedores. Ellos van a dar lo mínimo para mantener. Entonces, si nos vamos a eso de que no se está generando un emprendimiento, no se está generando una visión para crecer, para crear y todo,
tenemos que regresar nosotros a tomar ese compromiso y de alguna manera incentivar a los chavos, a los niños que lo estamos haciendo, y eso creo que se nos está pasando, ¿no? Cada vez hay menos, por ejemplo, incubadoras de negocios, juegos para crear, etcétera. Me acuerdo mucho que en el 97 tuve la oportunidad de ir a Israel y yo veía que en las primarias, a estudiar, y en las primarias niños de 10, 9 años, los llevaban a hacer, los culminaban a hacer proyectos de investigación, de creación, de emprendedores que vendieran hasta lo que quieras, pero hacían algún tipo de actividades formales para desarrollar esa creatividad de los niños. Incluso, y conforme van creciendo, iban haciendo incubadoras de empresas. Yo lo que he visto aquí en México, se trató de traer las incubadoras de empresas y salvo casos excepcionales, casi todas fracasaron. Porque quienes eran los titulares de esas incubadoras que se iban a encargar de tutelar, en primer lugar, era para ellos un trabajo, no era algo de vocación. Segundo lugar, lo veían como un requisito y tercer lugar, no les importaba. Y si te vas a lo que es en las primarias, generar emprendedores, innovación y todo, realmente yo no lo encuentro. Nuevamente pienso, si te das cuenta, en las escuelas privadas son muy pocas los que le hacen y pensar que en las públicas lo van a hacer, estamos fritos. Entonces yo creo que sí tenemos que ser como padres de familia, tratar de generar nosotros mismos ese entusiasmo porque ellos desarrollen esa creatividad y ese impulso para crear y sobre todo incorporarse a la economía. Porque nada más un comentario, nosotros también matamos al niño, el entusiasmo del niño por crear o por tratar de ser distinto. Desde el principio lo está diciendo, estudia mucho para que tengas un trabajo, pero no le dice estudia mucho para que tengas una empresa, es muy difícil. Yo creo que también nosotros tenemos que cambiar el chip. Gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero le agradezco a todos la pasión para esto y gracias y un aplauso final para nuestros padres. Un aplauso por Jorge. Gracias para todos.